Saludos cordiales. Hoy conversaremos acerca de la toma de decisiones en grupo. Hoover 2007 considera que los comités, los paneles de revisión, los equipos de estudio, los grupos de trabajo y otros métodos son un hecho familiar de la vida organizacional. Con frecuencia, son un componente importante del proceso general de toma de decisiones en la organización, debido a que el gerente que sabe cuándo y cómo debe utilizar tales grupos alcanzará un éxito mayor que el que no está en esas condiciones. En la cotidianidad de las empresas se observa que los gerentes a menudo utilizan grupos como ayuda en sus tareas de toma de decisiones. Existen dos razones principales para esto. Una de ellas se refiere a los recursos personales limitados que cualquier gerente individual puede hacer incidir sobre cualquier decisión particular. La segunda razón principal de que los gerentes hagan participar a grupos es que la efectividad de la instrumentación de la decisión resulta considerablemente afectada por el hecho de si la decisión es aceptada por las personas encargadas de instrumentarla. Ahora bien, ¿en qué consiste la toma de decisiones grupales? Estos son los procesos por el cual los integrantes de una gerencia, departamento, definen colectivamente el problema y los objetivos, determinan las prioridades, analizan las alternativas y seleccionan la mejor solución. El número de personas que participan en la adopción de decisiones en grupo varía enormemente, pero a menudo oscila entre 2 y 7 personas. Los individuos de un grupo pueden ser demográficamente similares o bastante diversos. Los grupos de toma de decisiones pueden ser de carácter relativamente informal o estar formalmente designados y encargados de un objetivo específico dentro de la organización. El proceso utilizado para llegar a las decisiones puede ser estructurado o no estructurado, y la naturaleza y composición de los grupos, su tamaño, composición demográfica, estructura y propósito se considera que afectan en cierta medida a su funcionamiento. Se manejan unas contingencias externas a las que se deben enfrentar los grupos, los cuales es la presión del tiempo y los objetivos en conflicto, que también van a afectar pues, el desarrollo y la eficacia de los grupos en su toma de decisiones. Desde esta perspectiva, entonces podemos indicar que la toma de decisiones en grupos tiene una importancia estratégica, enmarcada en los siguientes elementos. Primero, una mayor diversidad de ideas y perspectivas. Un grupo reúne una variedad de conocimientos y experiencias, lo que va a permitir generar una gama más amplia de ideas y soluciones. Fíjense que diferentes perspectivas pueden ayudar a identificar problemas y oportunidades que podrían pasarse por alto en una decisión individual, reduciendo así los sesgos individuales, ya que las diferentes opiniones se equilibrarían entre sí. En segundo lugar, podemos decir que mejora la calidad de las decisiones, porque la discusión y el debate en grupo pueden ayudar a identificar y corregir errores o deficiencias en las propuestas. Entonces, la evaluación crítica de diferentes opciones puede llevar a decisiones más informadas y sólidas, en donde la responsabilidad compartida puede aumentar la confianza en la decisión final. En el tercer aspecto podemos indicar que es mayor aceptación y compromiso. La participación en el proceso de toma de decisiones aumenta la aceptación y el compromiso de los miembros del equipo con la decisión final. Esto se debe a que cuando las personas se sienten escuchadas y valoradas, es más probable que apoyen la implementación de la decisión. Entonces, la toma de decisiones en grupo puede fortalecer ese sentido de pertenencia y de cohesión del equipo. En cuarto aspecto podemos mencionar el desarrollo de habilidades y conocimientos. Esa participación grupal puede ayudar a los miembros del equipo a desarrollar habilidades de comunicación, negociación y resolución de problemas.
En ese intercambio de conocimientos y experiencias pueden enriquecer el aprendizaje individual y colectivo, fomentando el liderazgo y la colaboración. Y por último podemos mencionar que una mayor creatividad e innovación. La diversidad de ideas y perspectivas puede estimular la creatividad y la innovación en la búsqueda de soluciones. Ese proceso de discusión en grupo puede generar nuevas ideas y enfoques que no seguirían en una decisión individual. Entonces, por eso puede fomentar un ambiente de trabajo más dinámico y estimulante. El líder desempeña un papel crucial en la toma de decisiones grupales, ya que es responsable de guiar y facilitar el proceso para lograr resultados efectivos. Dentro de sus funciones se pueden mencionar las siguientes. Facilitador del proceso. El líder debe crear un ambiente de trabajo colaborativo y participativo donde todos los miembros del grupo se sientan cómodos para expresar sus ideas y opiniones. Debe fomentar lo que es la comunicación abierta y el respeto mutuo, evitando así que se generen conflictos o discusiones improductivas. Además, debe gestionar el tiempo y la agenda de la reunión, asegurando que se aborden todos los temas relevantes y que se llegue a una decisión en el plazo establecido. En segundo lugar, promotor de la participación. El líder debe asegurarse de que todos los miembros del grupo tengan la oportunidad de participar en la discusión. Debe estimular la generación de ideas y la exploración de diferentes alternativas, evitando así que se impongan opiniones individuales. Además, debe fomentar la diversidad de perspectivas y la consideración de diferentes puntos de vista. En tercer lugar, tenemos moderador y mediador. El líder debe moderar la discusión, asegurando que se mantenga enfocada en el tema central y se eviten desviaciones innecesarias. Debe mediar en los conflictos que puedan surgir buscando soluciones que satisfagan las partes involucradas, así ayudando al grupo a llegar a un consenso, facilitando la identificación de puntos en común y la construcción de acuerdos. En cuarto lugar tenemos tomador de decisiones final. En algunos casos, el líder puede tener la responsabilidad de tomar la decisión final, especialmente cuando se toman en consenso en el grupo. En estos casos, entonces, el líder debe tomar una decisión informada y responsable, considerando todas las perspectivas y alternativas presentadas, comunicando claramente la decisión final y explicar las razones que la sustentan. Y por último tenemos que es responsable del seguimiento. El líder debe asegurarse de que la decisión tomada se implemente de manera efectiva, es decir, establecer un plan de acción, asignar responsabilidades y establecer plazos para el seguimiento. Asimismo, debe monitorear el progreso y realizar ajustes cuando sea necesario. A continuación presentamos una breve lista de las tareas que normalmente se asignan a los grupos que ayudan en la toma de decisiones. Tenemos en primer lugar análisis del problema. Entonces aquí los grupos con frecuencia se encargan de identificar y definir un problema y diagnosticar cuáles son sus causas. La segunda actividad, identificación de los componentes de la situación de decisión. Y esta tarea está principalmente asociada con el desarrollo de los 3 tipos básicos de información utilizada en la toma de decisiones. Esto es, con la identificación de alternativas, criterios y condiciones futuras. Tenemos una actividad 3, estimación de los componentes de la situación de decisión, que consiste en que una de las tareas que los gerentes delegan con frecuencia es el desarrollo de estimaciones. Por ejemplo, a los grupos se les encarga normalmente estimar las probabilidades de que ocurran diversos resultados, los rendimientos asociados con diversos resultados o la magnitud específica de algunas restricciones. Como cuarta, tenemos el diseño de alternativa. Esta tarea por lo general implica un elevado nivel de interacción entre los miembros del grupo.
Su propósito es crear una alternativa nueva, presumiblemente superior a cualquier otra. Algunos ejemplos podrían ser una compleja asignación de fondos entre proyectos, un programa de tiempos de cumplimiento de metas para un grupo de actividades de construcción interrelacionadas, o una serie de reglas de decisión y planes de contingencia para tratar con una situación militar. Por último, tenemos la elección de una alternativa. Bajo algunas circunstancias, los gerentes pueden instruir a los grupos para que hagan la elección final. En otras, se hace responsable a los grupos solo de una de las tareas que acabo de mencionar y no participan en la selección final de las alternativas. Por otra parte, escoger las restricciones o las estimaciones de probabilidad que se utilizarán en la elección son tareas del grupo que implica el mismo tiempo de esfuerzo de valoración que hacer la elección final. Así que en muchas situaciones los grupos son auxiliares en la toma de decisiones y además son también grupos de toma de decisiones. De acuerdo con Huber, las ventajas en las tomas de decisiones están determinadas en tres aspectos principales. La primera, que el grupo podría tomar mejores decisiones que cualquier persona por sí sola, incluyendo el gerente. La segunda, el grupo puede ser más efectivo posteriormente en la instrumentación de decisiones si los miembros participaron en la toma de decisiones. Y la tercera, la participación en el proceso de decisión puede ser una técnica útil para capacitar y desarrollar a los subordinados. Un argumento de apoyo es que los grupos tienen más información y conocimiento. En situaciones en donde la información necesaria no está fácilmente disponible, como es el caso en donde una idea nueva o un hecho poco conocido pues son críticos para la solución de un problema, la probabilidad de que la información exista en un grupo es mucho mayor pues que la probabilidad de que exista en la mente de cualquier persona. En situaciones en donde existe la necesidad crítica de conocimientos acerca de cómo reunir la información, es más probable que la experiencia previa exista dentro de un grupo, a que tal experiencia esté en los antecedentes de una persona. Como la contracara de la moneda, podemos decir que también la toma de decisiones en grupo tiene sus desventajas. Podemos mencionar 4 grandes desventajas. La primera, los grupos tienden a consumir más tiempo personal en tomar una decisión que un individuo. En segundo lugar, tenemos que los grupos a veces toman decisiones que no están de acuerdo con las metas de los altos niveles de la organización. En tercer lugar, tenemos que los miembros de la organización pueden esperar que se les haga participar en todas las decisiones, por lo que se resistirán a las decisiones que se toman en forma apropiada, pero unilateral, por los altos niveles de la organización. Y por último lugar, tenemos que los desacuerdos entre los miembros pueden ocasionar que el grupo sea incapaz de tomar una decisión, con lo cual se demora el progreso en la solución del problema y se producen malos entendidos entre los miembros del grupo. Antes de pasar al siguiente punto, que vienen siendo las técnicas utilizadas para la toma de decisiones en grupo, es conveniente reflexionar acerca de estas dos preguntas. ¿En qué consiste la toma de decisiones en grupo y cuál es su importancia? La toma de decisiones en grupo es un enfoque colaborativo en el que las personas discuten, analizan y evalúan colectivamente diferentes opciones. ¿Para qué? Para resolver problemas y encontrar las mejores soluciones. Se utiliza en diversos contextos como reuniones de empresa, ajustes académicos, organizaciones comunitarias, grupos sociales, entre otros. También se conoce como colectivo proceso de toma de decisiones, el cual se caracteriza por el intercambio de ideas, perspectivas e información entre un grupo. Los miembros del equipo colaboran mientras exploran posibles soluciones y métodos de resolución de problemas para alcanzar un consenso o acuerdo mayoritario.
Por ejemplo, un pequeño grupo puede trabajar conjuntamente para analizar un problema específico de su organización, completado con sesiones de lluvia de ideas y reuniones dinámicas. En cuanto a la importancia de la toma de decisiones en grupo, radica en ir más allá de la brillantez individual y utilizar la inteligencia colectiva para fomentar la innovación y el intento correcto. Algunas de las formas en que las técnicas de toma de decisiones en grupo benefician a los equipos y a las organizaciones se pueden mencionar, que mejoran la resolución creativa de problemas y agilizar los procesos dentro de su organización, aprovechando las ideas de todos los miembros del equipo, no solo de los líderes y expertos. Aumentar la participación y el entusiasmo de los miembros del equipo y las partes interesadas, haciéndoles partícipe y haciéndoles sentir respetados. Mitigar los riesgos e identificar los posibles escollos con antelación, explorando varias perspectivas sobre los pros y los contras de cada opción. Y también aprovechar los puntos fuertes y la experiencia de sus recursos humanos, compartiendo con todos el proceso y las responsabilidades de los métodos de toma de decisiones. En un mundo donde la incertidumbre y la rapidez del cambio son constantes, las técnicas grupales ofrecen un marco estructurado para abordar desafíos complejos. Permiten superar las limitaciones de la toma de decisiones individual al integrar conocimientos y experiencias diversas. Al mismo tiempo, promueven un sentido de pertenencia y compromiso crucial para la implementación exitosa de las decisiones. A continuación se explorarán las técnicas grupales más relevantes, analizando sus características, aplicaciones y beneficios, desde la clásica tormenta de ideas hasta la sofisticada técnica Delphi. Cada herramienta ofrece un enfoque particular para la toma de decisiones. El objetivo es proporcionar una visión integral que permita a los líderes y equipos elegir la técnica más adecuada para cada situación, maximizando así la eficacia y el impacto de sus decisiones. La técnica de la tormenta de ideas o lluvia de ideas o brainstorming es una manera en que los grupos generan tantas ideas como sea posible en un periodo muy breve, aprovechando esa energía del grupo y la creatividad individual. En el brainstorming o tormenta de ideas se intenta generar un clima distendido, lo más alegre posible, y el juego busca obtener el máximo de ideas con el mínimo de reglas, siendo algunas de las reglas no juzgar las propias ideas ni la de los participantes, no justificar las ideas, no copiar las ideas de otros tal cual, pero si es posible ampliarlas. La asociación de ideas es por azar y lo primero que se te ocurra. Está prohibido no decir lo que se te ocurra. Los propósitos de la tormenta de ideas son llevar a la gente a pensar con mayor intensidad y a liberarse de la inhibición, la autocrítica y las críticas de los demás. En esta forma, producirán tantas ideas diferentes como sea posible en respuesta a un problema específico. El supuesto es que cuanto mayor sea el número de ideas producidas, más grande será la probabilidad de alcanzar una solución efectiva. Entre las características más resaltantes de la técnica lluvia de ideas o brainstorming, tenemos en primer lugar generación libre de ideas. Con esta técnica se busca la cantidad sobre la calidad en la fase inicial. Por ello, se anima a los participantes a expresar cualquier idea, sin importar cuán descabellada o poco práctica pueda parecer. La segunda característica es ausencia de crítica. Es por ello que se prohíbe la crítica o evaluación de las ideas durante la sesión de lluvias de ideas. Y esto crea un ambiente seguro y estimulante en donde los participantes se van a sentir libres de expresar sus pensamientos. La tercera característica se refiere a la construcción sobre ideas ajenas.
Aquí se anima a los participantes a construir sobre las ideas de los demás, combinándolas, modificándolas o expandiéndolas. Y esto puede llevar a la generación de soluciones innovadoras y creativas. Y por último tenemos que es un enfoque en la cantidad. El objetivo principal es generar la mayor cantidad posible de ideas y se cree que cuantas más ideas se generen, mayores serán las posibilidades de encontrar soluciones efectivas. ¿Y cómo podemos utilizar esta técnica? En primer lugar, hay que definir el problema. El grupo debe tener claro cuál es el problema o la pregunta que se va a abordar. En segundo lugar, hay que establecer las reglas. Hay que explicar las reglas de la lluvia de ideas, que es una generación libre de ideas, ausencia de críticas y construcción sobre ideas ajenas y enfoque en la cantidad. En tercer lugar, se inicia el proceso de generar ideas, donde los participantes expresan sus ideas de una forma espontánea, sin censura, y el facilitador anota todas las ideas en una pizarra o en un papelógrafo. En cuarto lugar tenemos clarificar y organizar las ideas. Una vez generadas las ideas se procede a clarificarlas y a organizarlas. Y estas se pueden agrupar en ideas similares, eliminando ideas duplicadas y aclarar conceptos ambiguos. Y por último, evaluar y seleccionar las ideas. En una fase posterior se evalúan las ideas generadas y se seleccionan las más viables y relevantes. Asimismo, se pueden utilizar diferentes criterios de evaluación como la factibilidad, la viabilidad y el impacto potencial que puede tener. El diagrama de Ishikawa. Este diagrama también es conocido como la espina de pescado por su forma similar a la de un pez. Es una representación gráfica muy sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina o línea central en horizontal, la cual representa el problema concreto a analizar. A través del método Ishikawa tenemos aglutinadas distintas variables y o categorías que podrían ser consideradas como origen y causa del problema en cuestión. El diagrama de Ishikawa identifica un problema y luego enumera un conjunto de potenciales causas que lo hayan podido provocar. Así, lo que Kaoru Ishikawa consiguió con esta metodología es de disponer de un diagrama muy atractivo a la vista y donde se ordenan de una forma clara, amigable y sencilla las posibles causas de los problemas que surgen en cualquier proceso de la empresa. Esto nos puede ayudar a conocer los motivos de las debilidades de la empresa y poder darles soluciones. ¿Cómo hacer un diagrama de Ishikawa? Bueno, en primer lugar, vamos a dibujar un diagrama en blanco. Se escribe en la parte derecha lo que simularía la cabeza del pez de manera clara y breve el problema a analizar. Identifica y describe las categorías apropiadas para el problema concreto. Se pueden usar las 4 básicas a las que hace referencia Ishikawa o añadir nuevas. Haz una tormenta de ideas y anota todas las posibles causas que dan lugar al problema y se van anotando dentro de cada categoría. Una vez que tengas las causas, debes analizar el porqué de las mismas. Así se detectan las causas principales y las subcausas. Ya tienes detectadas las causas y subcausas, por lo que ahora tienes la capacidad de seleccionar aquellas causas que tienes posibilidad de corregir y aquellas que están fuera de tu alcance. ¿Qué es una técnica del grupo nominal? La técnica del grupo nominal es un enfoque sistemático para facilitar la lluvia de ideas grupal. Se trata de un método estructurado y colaborativo. ¿Para qué? Para generar y priorizar ideas y alcanzar un consenso justo. Es esencial para quienes buscan mejorar sus habilidades de facilitación y mejorar la dinámica de grupo. Comienza con la generación individual de ideas, seguida de una puesta en común por turnos para recopilar y exponer todas las ideas. Una fase de debate ayuda a aclarar y ampliar estas ideas sin juzgarlas. Los participantes votan o clasifican las ideas y los resultados se contabilizan para crear una lista priorizada.
La técnica del grupo nominal fomenta la participación equitativa y garantiza que las decisiones grupales se tomen de forma justa y transparente. Los pasos de la técnica del grupo nominal son los siguientes. El primer paso, definir el problema. Hay que comenzar por plantear claramente el problema, la pregunta o el asunto que constituye el tema de la lluvia de ideas. Hay que asegurarse de que todos los participantes comprendan el planteamiento del problema. El segundo paso es la generación silenciosa de ideas. Aquí, cada miembro del equipo piensa en silencio en soluciones o ideas relacionadas con el problema y anota tantas como sea posible en un plazo determinado, normalmente de 5 a 10 minutos. Esta fase de lluvia de ideas individual fomenta el pensamiento imparcial. El tercer paso es distribución por turno. En este paso, cada participante por turnos expone una idea en voz alta. El facilitador registra cada idea en un rotafolio o soporte similar. No se permiten discusiones ni preguntas aclaratorias durante esta fase. El cuarto paso es discusión. Aquí, tras compartir todas las ideas, el grupo participa en un debate. Entonces, el objetivo es aclararlas, contextualizarlas, explicar la lógica o el análisis, plantear y responder preguntas y expresar acuerdo o desacuerdo. Las ideas pueden agruparse en categorías o reformularse, pero solo con el consentimiento de su creador. Entonces, las ideas pueden eliminarse de la lista por acuerdo unánime o cuando se identifiquen duplicaciones. Y por último, priorización. El grupo prioriza las ideas registradas sobre la pregunta original. Esto puede hacerse mediante técnicas como la votación múltiple o la reducción de lista. La solución con la puntuación total más alta suele ser la elegida como decisión final. Otras variaciones pueden consistir en estimar el trabajo necesario para implementar cada solución, asignándole un valor en puntos, donde una puntuación más alta indica mayor trabajo. Entre las ventajas y desventajas de la técnica de grupo nominal, te pueden mencionar los siguientes. En ventajas, genera un mayor número de ideas que las discusiones de grupos tradicionales. Equilibra la influencia de los individuos, limitando el poder de los líderes de opinión, especialmente ventajoso para su uso con adolescentes, donde los líderes de los compañeros pueden tener un efecto exagerado sobre las decisiones del grupo, o en reuniones de colectivos donde los líderes establecidos tienden a dominar la discusión. Disminuyen la competencia y la presión para conformarse, basada en el estatus dentro del grupo. Anima a los participantes a enfrentarse a los problemas mediante la resolución constructiva de los mismos. Permite al grupo priorizar las ideas de forma democrática y suele proporcionar una mayor sensación de cierre que de lo que se puede obtener mediante la discusión en grupo. Dentro de las desventajas, se pueden mencionar que requiere preparación y que minimiza el debate y por tanto no permite el pleno desarrollo de las ideas, por lo que puede ser un proceso menos estimulante que otras técnicas. Otra de las técnicas utilizadas es el diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente a la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de ¿qué? De reconocer los problemas más importantes en los que debería enfocarse la organización para solucionarlos. Esta técnica se basa en el principio de Pareto o regla 80-20, la cual establece una relación de correspondencia entre los grupos 80-20, donde el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Entonces, el diagrama de Pareto, también conocido como curva de distribución ABC, consiste en una gráfica que clasifica los aspectos relacionados con una problemática y los ordena de mayor a menor frecuencia, con lo que permite visualizar de forma clara cuál es la causa principal de una consecuencia.
Entonces, la función del diagrama de Pareto es que las organizaciones puedan reconocer cuáles son las necesidades más importantes a las que debería dirigir sus esfuerzos y no malgastar recursos en asuntos poco relevantes. Y de ahí la importancia de siempre hacer un análisis de los datos. La matriz de evaluación es una herramienta poderosa utilizada para la toma de decisiones en diversos contextos, como la gestión de proyectos, la evaluación de desempeño y la planificación estratégica. Una matriz de evaluación es una herramienta que permite analizar y comparar diferentes opciones o alternativas de manera sistemática. Se utiliza para evaluar criterios específicos y asignarles un peso relativo según su importancia, lo que facilita la identificación de la opción más adecuada basada en los parámetros establecidos. ¿Cómo construir una matriz de evaluación? La construcción de una matriz de evaluación implica varios pasos que se mencionan a continuación. Paso 1. Definir los criterios de evaluación. El primer paso en la construcción de una matriz de evaluación es definir los criterios que se utilizarán para comparar las opciones. Estos criterios deben ser relevantes para el objetivo de la evaluación y deben estar claramente definidos para asegurar que todas las opciones sean evaluadas de manera consistente. Paso 2. Asignar ponderaciones. Una vez que los criterios han sido definidos, se deben asignar ponderaciones a cada uno. La ponderación refleja la importancia relativa de cada criterio en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, si uno de los criterios es la rentabilidad y se considera más importante que otros, se le asignará una mayor ponderación. Paso 3. Evaluar las opciones. Cada opción o alternativa se evalúa en función de ¿qué? De los criterios definidos. Esto puede implicar la asignación de puntuaciones numéricas o cualitativas, dependiendo del tipo de evaluación que se esté realizando. Es importante ser objetivo y consistente en esta etapa para asegurar una evaluación justa. Paso 4. Calcular las puntuaciones finales. Una vez que todas las opciones han sido evaluadas, se calculan las puntuaciones finales. Esto se hace multiplicando las puntuaciones obtenidas en cada criterio por la ponderación asignada a ese criterio y sumando los resultados. La opción con la puntuación más alta generalmente se considera la más adecuada. Y paso 5, analizar los resultados. Finalmente, se deben analizar los resultados para tomar decisiones basadas en la matriz de evaluación. Este análisis puede revelar cuál opción cumple mejor con los criterios establecidos y, por lo tanto, cuál es la mejor alternativa a seguir. En cuanto a la técnica de árboles de problemas, es una técnica participativa que ayuda a definir problemas, causas y efectos de una manera organizada, generando un modelo de relaciones causales en torno a un problema específico. Se origina con la identificación del problema más importante, que constituirá el tronco del árbol. Luego se identifica sus causas, que son las raíces del tronco, y las consecuencias, que son los frutos. En las raíces se expresan las causas y orígenes del problema central. Pueden jerarquizarse, ordenándose en causas principales y secundarias, y el mismo proceso se realiza con las consecuencias. Unos puntos claves que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un árbol del problema, que un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo. Hay que identificar problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros. Hay que formular el problema como un estado negativo y escribir un solo problema por tarjeta. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para elaborar el árbol del problema? El primer paso, identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. El segundo paso, formular en pocas palabras el problema central. El tercer paso es anotar las causas del problema central. El cuarto paso, anotar los efectos provocados por el problema central. El quinto, elaborar un esquema que muestre
las relaciones de un árbol de problemas y en el paso 6 revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. La técnica Delphi. Linston y Turov lo definen como el método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Lo que se persigue con esta técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores en lugar de dejar la decisión en un solo profesional. Fíjense que la técnica Delphi puede considerarse como una forma avanzada de una encuesta de opiniones o de un procedimiento de comunicación. Tal como fue originalmente concebida y como se utiliza por lo general, la técnica tiene 3 características. La primera, el anonimato; la segunda, la oportunidad de revisar opiniones; y la tercera, la retroalimentación de resúmenes. El anonimato se mantiene al evitar una comunicación cara a cara y utilizar en cambio cuestionarios por correo o bien utilizando algún otro procedimiento formal, como el de comunicaciones de computadoras en línea. La oportunidad de revisar opiniones se logra al dirigir la encuesta general en una serie de vueltas, donde en cada vuelta se permite a los participantes expresar opiniones revisadas. Y la retroalimentación estadística se obtiene al proporcionar a los participantes un resumen de las respuestas de la vuelta anterior antes de solicitar sus opiniones revisadas. Estas 3 características le permiten a la técnica aprovechar la información procedente de un equipo numeroso de expertos y además evitar algunos de los problemas que se producen en las reuniones en donde los miembros del grupo trabajan cara a cara. En esta lámina podemos ver una tabla comparativa resumida acerca del objetivo principal, las características claves y la aplicación de cada una de las técnicas. En cuanto a tormenta de ideas, su objetivo principal es generar ideas y sus características van de la creatividad, lo que importa es la cantidad, no se critica, y la aplicación es la generación inicial de ideas. La técnica de grupo nominal, su objetivo principal es priorizar las ideas. Las características claves se basan en cómo se estructura, cómo se realiza la votación y que se debe realizar una participación equitativa. Aplicándola es la priorización de ideas. El diagrama de Ishikawa, su objetivo principal es identificar causas y las características clave es la causa-efecto o la 6M. En cuanto a la aplicación es análisis de problemas. El diagrama de Pareto, su objetivo principal es priorizar problemas. Las características claves es que se realiza a través de un gráfico 80-20 y su aplicación es la priorización de esfuerzos. En cuanto a la matriz de evaluación, tenemos para seleccionar opciones. Sus características es criterios, puntuación, comparación y se aplica para la toma de decisiones. La técnica Delphi busca consenso de expertos, es anónimo, se busca una retroalimentación, una convergencia y se aplica en decisiones estratégicas. Y por último tenemos lo que es lo que son los árboles de problemas, que permiten visualizar los problemas de una forma holística. Sus características es cuáles son las causas, cuál es el efecto, se jerarquizan y se utilizan para las soluciones efectivas. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Peter Drucker para su reflexión. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Gracias por su atención.